Elías era hombre sujeto a pasiones semejante a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Vamos a leer 1 Reyes 17, un solo versículo de allí. 17:1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Oramos y volvemos. Padre, gracias en el nombre de Jesús de tu palabra. Aquí está el sustento y el pan para que tus hijos coman. Es la palabra que ha salido de tu boca. Los he remitido a la fuente de donde se predica. Tu palabra, donde pueden constatar el mensaje y les conviene leer toda la historia completa y verificarla y aprender y comer de tu palabra. Señor, solo yo soy un instrumento para que ellos puedan remitirse a tu palabra. Ayúdame, Señor, a predicar lo que tú quieres que hable. Haz un carbón encendido en mi boca, como decía Isaías, para que salga lo que es tuyo nada más. Quita mis excesos y mis debilidades. Y glorifícate a través del mensaje por el poder del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Denle un aplauso, Señor. Puedes saludar a 2 o a 3 personas si quiere. Miremos a nuestro alrededor y seamos honestos con la siguiente propuesta. El mundo está lleno de música de crisis. Las noticias tocan tambores de guerra y de escasez. Las redes sociales resuenan con noticias de enfermedad y fracaso. Y la lógica humana nos está gritando a todos nosotros: no hay esperanza, detente, esto es muy fuerte para ti. Pero en el reino de Dios, la crisis no es una señal para detenernos, sino una pista de baile. La fe verdadera nos enseña a hacer lo imposible, a movernos con propósito cuando todo se derrumba. La fe no es pasividad, es la acción diligente de movernos hacia donde Dios nos ha colocado. Sabiendo que su presencia conviene y convierte cualquier crisis en la plataforma de nuestro mayor milagro. La fe no es pasiva, es acción diligente, nos mueve hacia donde Dios nos ha colocado, sabiendo que su presencia convierte cualquier crisis en la plataforma de nuestro mayor milagro. Diga, cualquier crisis, Dios la convierte en la plataforma de nuestro mayor milagro. Hay una fe que va a ser aumentada por Dios en nosotros hoy, una fe en un Dios ilimitado, y nos va a incrementar hoy, nos va a hacer crecer hoy. Dios se manifestó en José, como lo vimos la semana pasada, y se manifestó en Elías, del cual vamos a hablar hoy. Elías fue un hombre sobrenaturalmente natural y naturalmente sobrenatural. Elías fue un hombre sujeto a pasiones como nosotros, que estamos acá, todos nosotros sujetos a pasiones, un hombre común. No tenía nada que lo hiciera extraordinario, sino al Dios al que le servía, donde él dejaba que Dios se hiciera grande en su vida. No era él que había nacido con una estrella, él era un hombre común, pero que tenía una fe sobrenatural en Dios, y él se presenta en la primera de cambio, se presenta ante un rey pagano llamado Acab, para hablarle en su propio terreno de que Dios había dicho de que no llovería ni había rocío en estos años, sino por su propia palabra. Él habló correctamente, él dijo lo que tenía que decir, y nosotros una de las cosas que tenemos que aprender hoy en esta primera de cambio es hablar lo que tenemos que hablar, ¿no? Hablar correctamente lo que tenemos que hablar, Kerly. Si hay algo que nosotros tenemos que hacer es hablar correctamente. He visto tantos matrimonios quebrados en esta temporada, tantas familias quebradas en esta temporada. No nada más familias, hay sociedades quebradas en esta temporada por las finanzas.
Las finanzas ha sido un punto neurálgico para quebrar a muchas personas, matrimonios rotos, relaciones rotas, familias rotas y hasta sociedades rotas por las finanzas. Y me he dado cuenta que en la iglesia debe tener la capacidad de enfrentar las crisis financieras de acuerdo a lo que Dios dice que debemos decir y cómo debemos hablar. Por eso hoy voy a hablar, y el título, si lo quiere anotar por allí, es Bailando en medio de la crisis. Suena bonito. Espero que podamos vivir un poco lo que es la palabra del Señor, bailando en medio de la crisis. Porque sea lo que sea, usted pasó una crisis dura, pero usted también se superó a esa crisis dura. No me hace falta recordarles el año 2016. O hace falta que traiga a memoria las arepas de yuca, de ocumo, de plátano. Descubrimos el apio que se podía comer en arepa y descubrimos las lentejas que queríamos decirle que no nos mandaran más lentejas para acá. No tengo que decirle que nos pusimos huesudos, que nos pusimos calavéricos, que perdimos los kilos, que nos pusimos en línea. No quiero recordarle, pero hoy usted está aquí y está comiendo sus 3 platos gracias a la misericordia de Dios y no se murió en el 2016. No se murió, pero era para morirnos. Hoy pasamos la crisis por los que están en Cristo Jesús. Usted sin seguro médico, sin HCM importante, sin una cuenta bancaria abundante, solo con manzanilla, toronjil y cualquier rama que se encontraba, superó el 2000. O sea, es que hay que ser agradecido de Dios de que personas multimillonarias no superaron eso. Agradecido de Dios de que personas atléticas, personas con una salud brillante, murieron y perecieron del COVID. Y usted comiendo ahí, sin una dieta balanceada e interesante, sin un interés muy profundo en caminar, en cuidarse físicamente, en tener la proteína adecuada. Usted tiene que comer 120 gramos de proteína y un puñito de carbohidratos y coma vegetales y grasas sanas y de aguacate cómase un dedo pulgar para que esté. Usted no se cuidó eso, usted se comió un aguacate completo. Usted no se cuidó la proteína, usted se comió carbohidratos hasta que saturara el azúcar en el cuerpo. Usted se paraba cansado en la vida por tanto comer dulce, chocolate y aquí está vivo. Usted es un milagro. Denle un aplauso a Dios. Usted es un milagro. Somos un milagro sin cultura alimenticia, sin cultura de deporte, sin hábitos buenos. Somos un milagro de Dios. Entonces, Dios hace que bailemos en medio de la crisis. Porque tarde que temprano la crisis, que para Dios no existe, va a ser una plataforma para nuestro mayor milagro. Eliseo lo que hizo fue pronunciar las palabras correctas. Él no habló negativo. Una de las cosas que nosotros tenemos que aprender es hablar bien. Nosotros hablamos mal. Debemos dejar de estarle dando tanto eco a la crisis. Que si el dólar va a 500, que si la crisis va a empeorar, que ahora yo no sé qué voy a comer mañana, que la cuenta ahora se me está desapareciendo, que los bolívares ya... Cállese la boca. Y diga, Jehová es mi proveedor y Dios no ha visto su... Diga pan, ni a justo desamparado. Dios nos va a proveer, aunque tenga que abrir el desierto y hacer que llueva, Él lo va a hacer. Porque Dios no cambia. Hoy Dios nos va a incrementar la fe en ese Dios ilimitado al que sirvió José, al Dios ilimitado al que sirvió Elías, un profeta común y normal como nosotros, sujeto a pasiones y deseos. Pero sin embargo se presentó al rey Acab. Déjenme ponerlo en contexto del rey Acab, por favor. El rey Acab era un rey de Israel que gobernaba el reino del norte, Samaria, su capital, mientras que Asa gobernaba el reino del sur, Judá, y ellos eran mucho mejores, los de Judá, pero el norte eran cabeza dura, eran idólatras. Acá fue el peor de todos, los reyes que hubo antes de él, fue el peor de todos, porque se casó con una fenicia. Era idólatra de imágenes de acera y adoraban a Baal, y él se casó con alguien que no debía casarse. Ese es el problema cuando se busca una pareja que no es pareja. Que muchas veces es preferible estar solo que mal acompañado. Escúchenme los solteros, porque los otros ya están montados en el burro. Pero
Pero los solteros, por el amor de Dios, abra los ojos bien, porque cuando se case lo va a tener que cerrar con fuerza. Entonces, es que era Elías, el hombre que iba a hablar correctamente lo que Dios quería que dijera. Nosotros hablamos incorrectamente, la crisis está mal, estamos mal, yo no sé. Ahora hay una palabra, esto está fuerte. Y lo decimos con pasión, esto es muy fuerte. ¿No? A mí me gusta cuando lo dice porque suena hasta bonito. Pero hay que saber que esa palabra fuerte no es limitante a que Dios es más fuerte que lo fuerte, que lo fuerte, que lo extra fuerte. Dios es más fuerte todavía que cualquier cosa que suene fuerte. Y Elías se presenta a hablarle a este rey idólatra que se casó con una mujer que le trajo su idolatría a su casa. Era un reino del norte que adoraban a Jehová, al Señor, a Yahweh, lo adoraban a él, pero él se hizo alianza con una mujer que le trajo su cultura y él cedió ante las pretensiones e inmediatamente construyó una imagen de acera en Israel, lo que no se había visto antes. Se vio por primera vez con este hombre, con Acab. Hizo peor que los reyes anteriores porque él estableció la primera imagen. Amén. Hizo la primera imagen de acera llevada y la construyeron allá para adorarla, idolatrarla. ¿Y saben qué era esto? La imagen de acera y era de el dios Baal, era la idolatría. Ellos creían en el dios Baal que era de la lluvia. El dios Baal que era el poder de la lluvia, el que hacía germinar la tierra, el que controlaba el clima. Ese era el dios al cual ellos estaban adorando, idolatrando. Ese era el Dios que ellos estaban idolatrando. Y Elías se presenta ante Acab para decirle que así ha dicho el Señor, el que vive, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia en estos años, sino por mi palabra. Eso no es fácil decirlo. Obedecer la voz de Dios en ese contexto no es fácil, porque le está diciendo, en el lugar donde adoran al Dios de la lluvia, le está diciendo que no va a haber lluvia. Donde adoran al Dios de la tierra y del clima, le está diciendo, aquí no va a llover, ni siquiera rocío va a haber. Amén. No va a haber rocío por mi palabra, sino por mi palabra, y desafía al propio infierno en su propio territorio. Ese era Elías, el hombre que hablaba lo correcto. ¿Sabe? Si usted tiene que hacer algo ahorita, es hablar lo correcto. Si estoy enfermo, el Señor me sana. No puede evitar que los pájaros de la preocupación vuelen por su cabeza y le digan, te vas a morir, pero sí puede evitar que hagan nido en su pelo. Y puede decir, si viniera un pájaro de eso, pero puedo decir, pero Dios es mi sanador y con Él voy a vivir y no morir, contaré las poderosas obras de Dios. Y entonces tengo que hablar lo correcto. Dios está conmigo como poderoso gigante. Dios me va a liberar, Dios está conmigo para sacarme de esta. Era la primera enseñanza que Elías nos trae hoy, es que hablemos hablar lo correcto. Dejemos de estar hablando tanto negatividad. Se sienta a hacer fiesta con lo negativo, se sienta a hacer fiesta con lo tétrico, con lo que no edifica, con lo que no trae el bien, sino que deteriora el sistema inmune del ser humano. Basta que una persona dice, me quiero morir, para que venga el sistema inmune a afectarse y decir, me estoy muriendo. Y el cuerpo, y cuando yo digo, yo viviré y no moriré, aunque sienta lo que sienta, la palabra de Dios es superior a mi sentimiento, a mi sentir. Él es superior a mí, viviré y no moriré. Y clamo la verdad, y digo la verdad. Elías está hablando la verdad. Nos enseña a hablar correctamente a nosotros. Debemos cambiar nuestro vocabulario tan negativo por una palabra positiva del reino de Dios. Si está bien que no vamos a negar la verdad, no la vamos a negar, pero vamos a decir que Dios es superior para poder cambiar las cosas. Que Dios puede cambiarme, Dios puede sanarme, esa es la verdad. Aunque sienta que me estoy desmoronando, no importa lo que sienta, Dios está conmigo para ayudarme. Y después que Elías se presenta allí al mero idólatra de las imágenes y le dice que no va a volver a llover, Dios permite que Elías se vaya y se va al arroyo de Querit. En el arroyo de Querit, Dios, después de esa tremenda palabra de obediencia, que no era fácil obedecer e irse, se va al arroyo de Querit. Dios lo lleva allá para que lo sostengan una temporada unos cuervos. Esta mañana me decían una persona cuando salí, porque esta mañana confundí el Monte Oreb con el Monte Carmelo. Que Dios me ayude a no confundirlo ahorita, ya estoy más claro. Pero una persona me decía allá afuera, y es verdad, tiene razón, que los cuervos eran mercaderes. Lo tuve que averiguar.
porque me gusta que me corrijan, me gusta que me ayuden, que me edifiquen, que me enseñen, que me compartan su sabiduría. Para eso me pongo en la puerta, no nada más para decirle chao, sino que tiene algo que decirme, me lo dice. Y ella me dijo, los cuervos son mercaderes porque son mercaderes madianitas que se acercaban y llevaban comida a los extranjeros. Eso está bien, pero cuando lo empiezo a averiguar y a investigar en este tiempo que tuve, esa es la interpretación más mínima que existe. La interpretación aceptada por Reina Valera y la mayoría de los intérpretes bíblicos y la mayoría de los estudiosos bíblicos es que eran cuervos literales, pájaros alados y cuervos carroña. No eran águilas, eran cuervos. Es decir, que yo me voy a quedar con la literal, que es la mayoría de la interpretación. Y Dios se lleva al arroyo de Querit a Elías, su siervo, después de haber dicho que no iba a llover, y se lo lleva ¿para qué? Para servirlo en el arroyo de Querit. Y Dios le proveía de alimento a Elías. Le llevaban el alimento los cuervos volando en la boca, le llevaban pan y carne en la mañana y pan y carne al mediodía. Es decir, que la persona que cree en el Señor, que le sirve a Dios, puede tener seguro que sobrenaturalmente va a venir un servicio de catering expreso para su vida. Va a venir un delivery del cielo, porque le va a traer ideas nuevas, le va a traer relaciones nuevas, le va a traer ideas absurdas. ¿Quién iba a imaginar que una carroña iba a cuidar carne? ¿Quién pone a Samuro a cuidar carne? Pero era la forma de Dios de chocar nuestras vidas diciéndonos, Dios se puede valer de cualquier forma para bendecirte a ti, para bendecirme a mí. Dios no tiene límites, Dios es un Dios ilimitado. Él puede traerte un cliente que te sorprenda. Él puede traerte una temporada, un trabajo que te sorprenda. Él puede traerte de mil maneras, formas. Es lo que puede representar de alguna manera la carroña, los que cuidaban, y los cuervos, dice en 1 Reyes 17:6, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Este arroyo se le quedó seco y Dios lo tuvo que sacar. Fíjense, sale de profetizar la palabra y de hablar correctamente para meterse en un arroyo donde se seca el arroyo, ya no tiene más nada, y en el arroyo sin agua. Ya ahora tiene que Dios moverlo de nuevo, porque Dios va a hacer que tú nunca mueras de sed, porque Dios es tu Dios que te provee y Él es Jehová Jireh, tu proveedor. Él se va a encargar de hacerlo sobrenatural, porque Él es, su naturaleza es sobrenatural. Él es Dios. Y le dice ahora, y ahora escúchenme por un momento, porque esta parte cuando es Elías le dice Dios le dice a Elías, vete a Sarepta de Sidón, que hay una viuda allá pobre que te va a sostener. Y va a Sarepta de Sidón porque hay una viuda que lo va a sostener a él. Pero, ¿qué es Sarepta de Sidón? Sarepta de Sidón es una ciudad idólatra, es la cuna de Jezabel. Es la cuna de la idolatría. Es el centro de adoración por excelencia. Y Dios le dice a Elías, vete para allá. Por otra parte, está fuera de los predios de Israel. Está fuera de Israel. Está fuera de las fronteras de Israel. Y Dios le dice, sal de las fronteras de Israel. Vete a Sarepta de Sidón, que allí yo te pongo una viuda que te va a proveer. Esto es lo que nos quiere decir a nosotros, queridos. Es que no importa el país donde estemos nosotros. Dios nos va a proveer y nos va a alcanzar fuera de las fronteras de Venezuela, fuera donde nosotros querramos. Porque hay personas que creen que es el lugar donde está que los prospera. Es el Dios que nos prospera. Es el Dios donde estemos que nos trae bendición. Es el Dios nuestro, no es la tierra. Y Dios, para demostrarle a Elías que él era suficiente, agarró y le dijo, vete a una viuda en Sarepta de Sidón, la cuna de la idolatría. Ni siquiera era del pueblo de Israel, era una idólatra. Dentro de la cultura era la idolatría lo que prevalecía allá. Ella no era de judía, era una gentil. Y cuando él llega allá, la viuda tiene la última porción de su vida. Pero es interesante, ¿qué vamos a hacer nosotros con la última porción que tenemos? La última porción que ella tenía. Dios le dice, tengo una viuda que te va a sostener a ti y te va a cuidar, la viuda. Y cuando él llega a la casa de la viuda que lo va a sostener, la viuda iba camino a preparar su última torta. Y cuando ella va camino a preparar, le dice, hey, por favor, tráeme agua. Y la viuda se vuelve para traerle agua a él.
Y cuando se va a volver para traerle agua, le dice, no, pero entonces ahora tráeme una torta, hazme una torta con la harina y tráemela para yo comer. Y la viuda ahí no aguantó la presión y dijo, ya va, porque es que esto es lo último que yo tengo. Lo último que yo tengo. Y lo tengo preparado porque voy a comer con mi hijo la última torta y nos vamos a echar a morir porque no hay más nada. ¿Sabe cuántas personas tal vez han pasado por esa situación? Donde ha dicho, hoy voy a comer, pero mañana no sé qué voy a comer. Hoy estoy comiendo y mañana no sé. Esta viuda estaba pasando por esa situación. Pero Elías, un hombre de fe, un hombre de Dios, le dijo, ve, pero hazme a mí primero. Ve, pero hazme a mí primero. Y le dice, y le declara una palabra y le dice, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta aquel día que Jehová haga llover sobre la tierra. Y la viuda creyó esa palabra. Y fue y le preparó una torta a Elías. Hay que tener fe para esto, de verdad. Hay que tener fe para pedirle a una viuda que se está muriendo de hambre que me haga torta a mí primero. Hay que tener fe. Yo no lo podría hacer en esta temporada, porque saldrían las redes sociales, pastor abusador robando a viudas. Pastor se come los diezmos de la gente y se come las arepas de las viudas. Y le sale la lomna porque dejó sin comida al niño. Porque esa comida era para el niño y para la vieja, perdón. La abuela, la adulta mayor. Salen las redes sociales y salgo yo así, con una arepa grande y me hacen un meme inmediatamente y se vuelve pastor gozón. Yo no lo haría. Se tiene que tener mucha fe para hacer eso. Pero Elías lo hizo. Porque me hace recordar cuando Jesús estaba en el templo. Y Jesús estaba en el templo y estaba una persona. Mami, préstame, sosténme esto un segundito aquí arriba. Y Jesús se paró. Jesús estaba al lado Jesús estaba en el templo. Eso me hizo recordar esto. Porque Jesús llegó al templo y Él no se paró en la esquina donde se predica. No se paró en el lugar donde están las personas sentadas de mayor importancia. Él estaba en el templo y se paró justo al lado del pote de las ofrendas. Pero no así como disimulando, como hacemos los pastores, que disimulamos para no ver el billete arrugado de la gente, sino que uno hace así, gloria a Dios. Y no disimulamos cuando la gente mete la mano vacía así y ya no hace nada, pero salió con fe. Metió la mano en el portal y dijo, ahora sí voy a tener prosperidad, aunque no metió nada, pero se vea contento. Jesús no hizo eso. Porque Jesús es el rey del universo y siempre quiere lo mejor para nosotros. Y Él estaba observando, eran las ofrendas. Es decir, que no hace falta enrollarlo tanto porque Dios sabe cuánto traes. No hace falta machucarlo. No, porque Dios sabe cuánto trae. Y Él vio que dentro de las ofrendas, ofrendaba a todo el mundo, y pasó una viuda. Una viuda. Y puso su ofrenda. Y Jesús vio esa ofrenda y dijo, de cierto, esta viuda ha puesto más que todos ustedes. Porque ustedes dieron de lo que les sobró, pero esta viuda puso todo su sustento. Es decir, ella confía más en Dios que todos ustedes. Esta viuda ha dado la ofrenda de todo su sustento. Ella ha depositado más que todos ustedes, porque en el reino no es la cantidad, sino la calidad de la ofrenda lo que importa. Esa calidad de decir, mi confianza está en Dios. No tengo más, pero lo que doy, yo sé que Dios va a multiplicar, porque la multiplicación de Dios es ilógica para nosotros. El único que multiplica por cero y le da números es Dios. Ella se quedó sin nada, la viuda, gracias mami. La viuda de Sarepta de Sidón, depositó y confió en Dios todo lo que tenía para su sustento. Y la Biblia dice que no iba a escasear la harina ni el aceite hasta que Dios hiciera llover sobre la tierra. Y sobrenaturalmente la tinaja y la vasija, cuando terminaban de hacer una torta, la volvía a poner y se volvía a llenar sola. Y echaban aceite y la volvía a poner y se llenaba sola.
Durante años, hasta que pasó la sequía, nunca faltó la harina de una tinaja. Eso es lo que quieren las madres hoy en día, que cuando pasan la harina al de aquí, que nunca se acabe. Y cuando va en eso chiquitico y dice, ay Dios mío, ya no tengo harina para la arepa del desayuno, tengo que salir a comprar como loca. Ya no tuvo que comprar nunca harina porque siempre estaba lleno. Imagínese usted hacer arepa para todo el mundo y que todavía está lleno. Y hace y llena. Y el aceite nunca escaseó, nunca faltó. Esto me hace recordar a mí a Malaquías. Completamente. Dios dice en Malaquías, traigan los diezmos ahora y pruébenme en esto. Es el mismo principio que aplicó Elías con la anciana. Traigan los diezmos al alfolí y probadme ahora en esto. Si yo no derramaré bendiciones, abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Pero es que había algo que tenía que hacer la señora. Si usted quiere cosechar una sonrisa, ¿sabe lo que tiene que hacer? Sembrar una sonrisa. Porque el bostezo no hace falta, se contagia solo. Pero la sonrisa se siembra. Usted quiere cosechar una relación sana, tiene una relación sana con la persona. Ella necesitaba finanzas, tenía que hacer algo financiero. Pero es que la semilla se multiplica de acuerdo a su propio género. Y Dios sabía que tenía que llevar a esta mujer a cumplir un propósito y un principio. Así como Dios tuvo que llamar a Pedro para que fuera a Cornelio, para llevarle la salvación, porque Cornelio quería salvación, pero no sabía qué hacer. Y Pedro fue enviado por Dios para decirle, Cornelio hace ofrendas a mí. Él hace ofrendas a mí. Así que ve allá y háblales de mí. Y él fue allá a hablarle a Cornelio, un hombre que quería salvación, pero no sabía cómo ser salvo. Qué tremendo es tratar de buscar salvación y no encontrarla, porque cuando yo empecé a buscar al Señor, era Dios que me estaba buscando. ¿Quién sabe a dónde yo no fui? Yo fui a mi iglesia católica en Semana Santa y besé 7 manos de cura, porque di vueltas por 7 iglesias completas. Yo me compré todos los libros de los testigos de Jehová, todos en un momentico. Yo estaba desesperado por Dios, hasta que Dios envió una persona a mi casa y me dijo, el camino es Jesús, ¿tú lo quieres? Jesús no es una religión, no es una secta, no es un Dios más que vamos a agregar a nuestra lista de dioses. Es el único y verdadero Dios, nuestro Rey y Salvador, el carpintero de Galilea, el hijo de María y de José, el hijo de Dios, el bendito, el único. Y ella dio todo su sustento y me hace recordar que Malaquías dice que traigan lo que tienes al alfolí y yo abriré las ventanas de los cielos. Dios tenía que decirle a esta viuda, haz algo. Si vas a cosechar harina, trae harina y trae aceite. Si tú traes harina y aceite, eso es lo que vas a traer, multiplicación sobre tu vida. Y ella trajo harina y aceite y Dios la impulsó en su destino profético. Dios a veces nos impulsa a nosotros a nuestro destino profético en unas cosas de una manera que no entendemos. Pero Dios es bueno y siempre quiere lo mejor para nosotros, pero nos debe llevar a cumplir un principio, porque Él no es mago, Él es Dios. Él no hace magia como Aladino. Él es Dios de los cielos para llevarnos a nosotros a cumplir el principio. Él nos enseña a nosotros que la vasija no iba a estar vacía, ni la tinaja iba a estar vacía si poníamos a Dios primero. ¿Sabe lo que cuesta a mucha gente? Poner a Dios. Siempre dicen, si Dios quiere, pero Dios es el último en su lista. Dios debe ser primero en todas nuestras acciones y en toda nuestra manera de vivir, y no es menos importante en las finanzas. No es menos importante allí donde tanta gente se queja de finanzas, pero Dios no tiene sus finanzas todavía. Entonces Dios la lleva a ella a decirle, la tiene que quebrar, a decirle, voy a dar el sustento, sí, pero no va a faltar ni la harina ni el aceite en tu casa. Y así sucedió. Dios le bendijo conforme a lo que había planteado. Ahora, cuando él termina allí, va y ora para que la sequía se acabe. Y entonces aquí fue donde esta mañana él se presenta y va a Acab nuevamente, a este rey perverso. Va a Acab y le dice a Acab que ya va a llover, que corra porque va a venir una lluvia. Y Jezabel le tiene tirria a Elías, porque le mató a sus profetas. No hay nada peor que le tumben los ídolos a una persona idólatra. Se enervó contra Elías. Y Elías dijo, tú estás muy molesta, pues vamos a hacer una cosa. Búscate tú y tus profetas, 450 profetas de Baal y tus 450 profetas de Acera, y vámonos al Monte Carmelo. Aquí fue donde dije esta mañana, Monte Oreb. Monte Oreb no era el Monte Carmelo, por el amor de Cristo.
Ustedes no saben que después que uno predica y en la casa se acuerda que metió la pata, uno no se le va eso tan rápido. Uno hace así. ¿No le ha pasado eso que usted hace así? Porque hizo algo que quisiera devolver el tiempo, pero el tiempo son aguas derramadas, lo que queda es vivir de la misericordia de Dios, decir, Señor, ayúdalos a que lean la Biblia y que sepa que me equivoqué yo, no la Biblia. Pues Monte Carmelo. En el Monte Carmelo, él desafía a los profetas y entonces le dice a ellos, ustedes son muchos, invoquen a su Dios, vamos a hacer un altar en este lugar y pongan sus bueyes, sus maderas, su parrilla y pónganlo allí y invoquen a Dios, el Dios que responda por fuego, ese será Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vale esto? Sí, le dijeron los profetas, claro que vale, el Dios que responda por fuego, ese será Dios. Bueno, perfecto, vamos a prever, pero empiecen ustedes primero, le dice Elías, clamen ustedes primero, que son más, clamen a su Dios. Y entonces ellos empezaron a clamar a su Dios con insistencia, con vehemencia, se sacaron la carne, se cortaron las venas, empezaron a chorrear sangre, empezaron a hacer todos sus ritos y el Dios no les contestó. Y Elías estaba parado por una esquina y le dice, sigan, 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 sigan porque está ocupado su Dios, tal vez viene en camino. Si mi Dios está ocupado ya no es Dios. Si mi Dios viene en camino, ya no es Dios. Mi Dios es el siempre gran yo soy, el eterno presente, que no hay mañana, presente ni futuro. Él es el centro de la circunferencia del centro del mundo. Él es el centro de todo. Él es el Dios de los cielos, el que creó los cielos y la tierra, no el que creó un hombre. El que creó Dios, los cielos y la tierra, es Dios el que creó todas las cosas. Y entonces le dice, a ustedes que tienen a su Dios, clámenle porque puede ser que esté ocupado. Y en muchas personas dicen, pastor, usted puede orar a Dios porque usted está más cerca de Dios, usted está más equivocado que yo. Yo no estoy más cerca de Dios. Yo no soy su intercesor. El único intermediario entre Jesucristo, entre Dios y los hombres, es Jesucristo hombre. Él es el único intermediario, no yo. Si está ocupado para mí, para usted también. Pero Dios no se ocupa, Dios siempre está presente para que nosotros clamemos a Él cualquier momento. Mira, ¿sabes lo bueno de Dios? Que en cualquier momento uno puede clamar a Él. Y Jeremías 33 dice, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ese es el Dios verdadero, el que no necesita un sacrificio ahorita. El que te vayas a la montaña del Sorte a llevar un sacrificio a tu padrino. El que te tienes que... es Dios. Dios no es tu padrino, Dios es tu papá. Y Él es Dios de los cielos. Y entonces le dice, traigan para clamen, clamen. Y se ríe de ellos y le dice, vaya, clamen ustedes para que sea el que salga por fuego. Y no respondió Dios durante todo el día, no respondió. Llegó la hora del sacrificio y Dios de Baal, no le respondió y entonces Elías dijo, entonces voy a hacer una cosa, me toca a mí, viene la hora del sacrificio, abran un cerco alrededor del altar, voy a traer 12 piedras para que representen las 12 tribus de Israel, el antiguo Jacob que le fue cambiado el nombre. Pongan las 12 piedras aquí y en el altar van a poner la madera y van a poner los bueyes. Y van a abrir una zanja como de 5 centímetros alrededor de mí, del altar, y vamos a cerrar esto en un círculo. Y ahora hagan algo, traigan agua y échenla sobre el altar. Y les dijo, traigan agua y echaron agua sobre el altar, sobre el sacrificio. Y les volvió a decir, vaya y traigan más agua. Y volvieron a traer más agua sobre el sacrificio. Vayan y traigan más agua hasta que el agua corrió por todo el sacrificio hasta llenar las zanjas que estaban alrededor de Elías. Y entonces Elías clamó a Dios. Cuando clamó a Dios para que Dios respondiera, dice la Biblia que cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto y la leña, las piedras y el polvo y hasta lamió el agua que estaba en la zanja. Viendo todo el pueblo de Israel se postró y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Cuando Dios se manifiesta de esta manera es para mostrar que Él es todopoderoso y para hacer que la gente vuelva su corazón a Él una vez más. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces nos hemos alejado tanto de Dios y Dios tiene que volvernos a impulsar hacia sus brazos porque nosotros le pertenecemos. Esa zanja alrededor quiere decir que usted y yo estamos envueltos en Dios. Todo lo que estaba dentro de esa zanja le pertenece a Dios y nosotros estamos cubiertos en Dios. Si preguntamos, Elías, ¿qué pasó con Elías? Elías después de tanto entró en depresión.
Un hombre tan grande pero sujeto a pasiones como nosotros. Entró en depresión y no me voy a ir por esa línea porque algunos dicen, bueno, pastor, pero Elías se deprimió, está bien. Pero su partida a esta tierra fue algo maravilloso. Dice la Biblia que Elías, Dios le dijo que se iba a llevar a Elías de la tierra. Y ahora escúchenme con esto, con atención. Hay dos personas que no murieron en el Antiguo Testamento. Enoc no murió. Era un antitipo del rapto. Pero Elías tampoco murió. Elías fue llevado por un carro de fuego, envuelto en un torbellino, directo a la presencia del Padre. La tumba se quedó con ganas de verlo. No murió. Se lo llevó vivo al cielo. Vivo. Tan vivo que cuando Jesús estaba en un monte, no voy a decir el nombre para no decir que es Getsemaní, porque no es el Getsemaní, se le presentó Moisés y Elías. Al lado de Jesús estaban. Fue cuando Pedro dijo, hagamos enramadas para ti, para Moisés y para Elías. Y eso le dijo, basta, bajemos. No es hora de hacer enramadas. Este Elías fue llevado por un torbellino al cielo. No me importa cuánto se deprimió, lo que me importa es cómo partió de esta tierra. Partió en esta tierra sin ver la muerte. Sin ver ese sinsabor de la muerte, que cuando una persona va a un funeral, lo primero que hace, tiene que darse cuenta es que lo que usted está viendo allí, un día la gente se asomará y lo verá usted. Pero les tengo una noticia. Cristo viene pronto y va a arrebatar a su iglesia. Y no vamos a ver no vamos a ver la muerte. Dios nos va a llevar a nosotros. Él nos va a glorificar este cuerpo y nos vamos a despegar para el cielo. Y no vamos a ver la muerte. Cristo viene. Y antes que Él venga por segunda vez a poner su pie sobre el monte de Sión, que eso sí está correcto que dice Apocalipsis. Antes que Él vuelva a poner su pie en el monte de Sión, Él antes de eso, cuando vaya a empezar la gran tribulación, cuando se vaya a manifestar el anticristo, cuando Él vaya a venir a gobernar en esta tierra. Por eso algunas personas dicen, pastor, fulano es el anticristo. Discúlpeme, hermano, el anticristo yo no lo puedo conocer, porque antes que Él se manifieste, ya mi rey me ha llevado a su gloria, a su presencia. Yo creo que vamos a tener que conocerlo porque nos vamos a la presencia del Señor. Él nos va a llevar. Quiero decirles, hay una sola forma de escapar de la muerte. Es a través de Jesucristo, el Hijo de Dios. Porque si viene Cristo nos arrebata y Él está cerca de venir. Escuche las guerras. Escuche las pestes que se han desatado. Escuche las malas noticias que corren. Escuche que todo se va a empeorar. No me importa que se empeore. Yo con Cristo estoy seguro y a salvo. Cuando venga el peor momento, yo saldré bailando en medio de la crisis porque Dios está conmigo. Nos vamos con Él. Ahora, si por alguna razón Él no viene, como algunos tenían para decirle al apóstol Pedro, tú que tanto dices que viene y no viene, y tanto que anuncias que viene y no viene, pero que tarde que temprano va a venir, y si no viene, y yo tampoco voy a morir. Y el que está en Cristo tampoco va a morir. Porque el que está en Cristo no muere porque para Dios todos viven delante de su presencia. Es decir, que será un sueño, pero no tendrá que pasar por el umbral de la muerte. Solo Cristo libra de la muerte. Ese sinsabor de la muerte, solo en Cristo está la confianza de que es temporal. Mira, y cierro con esto porque me da mucha alegría pensar en Cassandra. Cassandra, para mí ella todavía está por ahí. En cualquier momento pienso que me ha hecho un chiste. En cualquier momento siento que me va a decir, para los que no conocen a Cassandra, o los que no conocieron a Cassandra, es una hija de esta casa que partió con el Señor el 19 de agosto, ¿cómo fue? El 19 de agosto partió con el Señor, está allá arriba, está echándole broma a Pedro y está metido en una barca. Esa está ya viva. Está viva. Porque para Dios, el que está en Cristo no muere, sino que se mantiene vivo.
Está vivo. Entonces, así como yo siento de Cassandra, Dios nos ve a nosotros cuando partamos de esta tierra siempre vivos, nunca muertos. ¿Se comprende? Si yo que soy humano puedo percibir eso, si soy humano puedo percibir la vida tras la muerte, que será Dios que es el Dios de la vida y que en Él nadie muere. ¿Cómo nos ve a nosotros vivos y que cuando nosotros cerramos los ojos en este mundo seguimos vivos delante de Él? Cerramos los ojos y Dios, ya estamos en la presencia del Señor. Ah, ¿qué? Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Y Pablo? Y envíame al Señor un momentico. Maravilloso Dios. En Cristo no se le tiene temor a la muerte. Por eso la gente dice, ¿por qué los evangélicos cantan cuando hay un muerto? Porque no está muerto, está más vivo que nosotros. Porque son irreverentes, porque nosotros tenemos la seguridad de que la persona que parte en Cristo está vivo. Y la muerte no se puede apropiar de él. Bien, vamos a estar de pie. Si podemos resumir en un momento, Elías lo que estaba buscando con el pueblo de Israel era llevarlos a un punto de convicción, de certeza y de seguridad. Y les dice, ¿hasta cuándo ustedes van a claudicar entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo claudicas entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, sírvanle. No den más vueltas. Si el Señor es Dios, sírvanle. Pero ¿hasta cuándo claudicas en dos pensamientos? No confío, no creo, o confío y creo. Dios ha querido gente convencida de Él, no gente confundida, gente con una mente sin convicciones, sino gente pensante, que piense, que diga, yo esto es lo que quiero. Quiero es a Dios verdaderamente. Cuando yo vine a Dios, yo le decía a Dios, yo no quiero más religiones. Yo quiero conocerte a ti, solamente a ti. Yo no quiero cambiarme de una religión a otra. Yo quiero conocer a Dios. Así como Cornelio, Dios envió a un hombre para decirme, si quieres conocer a Dios verdaderamente, te voy a presentar a mi hijo Jesús. Él es el que te puede llevar a mi presencia. Y listo, y se acabó mi vida. De preguntas, de saber cómo voy al cielo, de saber quién es mi Dios. Ya estoy claro con eso. Estoy claro, Jesús es mi Señor, es mi Rey. No tengo religión. Cuando me preguntan, no tengo religión. Tengo la salvación de Dios. Y tengo una relación personal con Dios vivo, con el Dios de los cielos. Eso es lo que yo estaba buscando. Y yo sé que muchos que están acá, que son pensantes, dicen, yo lo que quiero es verdaderamente a Dios. Yo no quiero ya estar dando más vueltas por allá. Ya no quiero más escapularios. Ya yo no quiero más tarjetitas yo quiero es al Dios verdadero. Elías estaba llevando al pueblo a llevarlo a una convicción. Es Dios, Dios. ¿Qué más quieres que te demuestre que Dios es Dios? Ya respondió por fuego. Quedamos de acuerdo en que si Dios respondía por fuego, ese iba a ser el verdadero Dios. Y Dios respondió por fuego. ¿Qué más quiere? Dios te respondió la oración a ti trayéndote a este lugar. ¿Qué más quieres? No hay humano que te haga entrar a una iglesia cristiana. Solo Dios te invita. Y solo Dios es el que hace todo para que tú llegues. Como tú quieras que sea, tú hoy pudieras estar en la playa. Pudieras estar trasnochado en cualquier lugar, pero estás aquí. Es porque Dios te agendó. Porque Dios tiene un plan para ti. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por toda esta audiencia maravillosa. Gracias porque podemos bailar en medio de la crisis. Porque tú no pasas por crisis. Incluso hasta de la muerte hiciste la solución de la resurrección y el rapto, arrebatamiento. Porque las personas dicen que lo único que no tiene solución es la muerte. Y es falso. Porque la muerte es lo primero que tú solucionaste cuando viniste a esta tierra a darnos vida y vida en abundancia. Espíritu de Dios, toma cada uno de los corazones presentes. Y haznos ver, Señor, que toda crisis es una plataforma de baile para nosotros ver el día de mañana que tú estuviste con nosotros cuando creíamos que íbamos a morir, cuando creíamos que iba a fracasar el matrimonio, cuando creíamos que iba a fracasar nuestros hijos, cuando creíamos que iba a fracasar la empresa, cuando creíamos que nos iban a despedir y nos íbamos a quedar sin finanzas y sin recursos, y tú estuviste allí. Y tú estás en medio nuestro. Para decirnos que aunque nos hayan despedido es porque tú tienes un plan superior a nosotros.
que aunque el mundo presente crisis, tú nunca entras en crisis y que tú nos presentas la oportunidad para mostrar tu mayor milagro, que cuervos nos alimenten, que ideas absurdas vengan, que planes extraordinarios vengan, que la sanidad sobrenatural se apodere de nosotros, que la paz venga sobre nuestras vidas, que lo inusual se manifieste, que la única porción nosotros podamos entender que te pertenece a ti, porque tú multiplicas por 0 y te da resultados, porque tu matemática rompe la lógica de nosotros. Como 5 panes y 3 peces pueden alimentar 5,000 hombres. Solo lo puedes hacer tú, Dios, sobrenatural. Espíritu de Dios, sana a los enfermos que hay dentro de la casa. Toda peste, todo virus, toda enfermedad, toda infección, hoy la atamos en el nombre de Jesús. Todo virus que haya venido por el mar, por el aire o por la tierra o por cualquier alimento, hoy lo atamos, lo paralizamos y lo echamos fuera ahora mismo en el nombre de Jesús. Y declaramos la salud y sanidad divina sobre nuestros cuerpos. Declaramos que tus hijos estarán sanos, formidablemente guardados bajo la sombra de tus alas y vivirán tiempos y ocasiones para testificar que Dios es el Dios verdadero. Que Dios es el Dios único y verdadero, que sana, que salva y que prospera.